Mira, yo personalmente tengo miopía y astigmatismo. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Porque no son lo mismo y sí, puedes tener una en un ojo y otra en la otra. Ahora, yo desde pequeño no utilizo los lentes. Yo empecé a utilizar los lentes cuando estaba en la universidad, literal, entrando en los primeros semestres, y me empecé a dar cuenta que la luz del proyector, porque tomábamos clase en un cuarto oscuro, el proyector brillaba muy fuerte, y esto me provocaba que no pudiera leer bien las letras. Más adelante me lloraba un poquito los ojos, me daban comezón y pues un caos. Y ahí fue donde mi historia familiar me alcanzó. Todos en la familia de mi papá, todos utilizan lentes. Ahora, yo empecé a utilizar los lentes a partir de los 18 años, pero tiempo después mis hermanos también empezaron a usar lentes. No todos, pero sí la mayoría de mis hermanos. Y yo estoy seguro que no soy el único que utiliza lentes o que debería utilizar lentes y está viendo este video sin lentes. Ve y póntelos y luego regresas a verlo porque sí afecta. ¿Entiendes o no? Pero las preguntas que te puedes llegar a hacer es ¿y qué causa esto? ¿Existe algún ejercicio para evitar que esto progrese? ¿Existe alguna dieta? ¿Incluso suplementos? ¿La única cura es a través de la cirugía? Y sobre todo, ¿qué es lo peor que puede pasar si dejo de utilizar mis lentes? Ahora, yo lo admito, yo tengo una dioptría, tengo muy poquito. Pero a los 18 años cuando comencé tenía 0.25 en los dos, así que me aumentó. Pero para que no te pase nada de eso, hola, soy el Dr. Polo Guerrero y el día de hoy todo lo que debes saber sobre miopía y astigmatismo. Nada más antes de iniciar, como cualquiera de mis videos, agradecería muchísimo si te suscribes al canal, si es que todavía no lo estás. Si te gusta este tipo de videos o los videos que tenemos en el canal, agradecería muchísimo que no olvides el dejar tu me gusta. Y sobre todo, si tienes algo que decirme, házmelo llegar a través de los comentarios. Y bueno, si consideras que esto es una información de valor, agradecería muchísimo que lo compartieras. Sin más que decir, vamos al video de hoy. Vamos por partes. La miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la presbicia se consideran errores refractivos. Son un tipo de problema de visión que dificulta ver con claridad. Para poder hablar de ojo es todo un tema, por eso hay un especialista solo para los ojos, el oftalmólogo. Pero en palabras generales, tú tienes una córnea, tienes un cristalino y tienes la retina. Para que tú puedas llegar a ver las imágenes, el aro de luz necesita pasar por la córnea, pasar por el cristalino y llegar y tocar en la retina. Cuando el rayo de luz llega a la retina, pero no llega exactamente al punto para poder ver, es donde podemos ver problemas en la refracción. O sea, tu córnea tiene algún problema, tu ojo a lo mejor es un poco más largo, es un poco más alto, y todo eso va a afectar a que al final la luz no pueda entrar correctamente a tus ojos y te dificulte el ver ciertas cosas. Ahora, lo estoy diciendo en palabras muy generales, claramente cada una tiene sus diferentes cosas, pero para que me vayas entendiendo un poquito en este video. Ahora, no sé si te has dado cuenta, pero ahorita es mucho más común el poder ver a personas que necesitan lentes por miopía y astigmatismo que a lo mejor hace 10 años, hace 15, hace 20. ¿Tendrán que ver las pantallas o la luz con esto? Se estima que para el 2050, alrededor del 50% de la población a nivel mundial, casi 5.000 millones de personas serán miopes y un 10% tendrán una miopía alta o patológica, con riesgo de ceguera, mientras que el astigmatismo tiene una prevalencia global de entre el 30 y el 40% de la población mundial. Pero este riesgo aumenta con la edad y puede coexistir con otros defectos refractivos. En niños, del 20 al 30% pueden tener un astigmatismo mayor a 0.75 dioptrías. Mientras que la hipermetropía es más frecuente en la infancia, es muy común, pero suele corregirse con el crecimiento del ojo a través de los años. Y su prevalencia global es del 5 al 15% en adultos jóvenes, pero puede llegar hasta el 50% en mayores de 40 años, especialmente en poblaciones no asiáticas. Si te das cuenta, los errores refractarios se van a hacer mucho más frecuentes e incluso va a ser mucho más común el poder ver a niños, adultos, ancianos, que todo el mundo traiga unos lentes que no sean de sol per se, sino que sean lentes que corrijan ese ángulo de la visión para poder ver. La refracción es la desviación de los rayos de luz al pasar de un objeto a otro. La córnea y el cristalino desvían o refractan los rayos de luz para enfocarlos en la retina. Cuando la forma del ojo cambia, también cambia la forma en que los rayos de luz se desvían y se enfocan, lo que puede causar la visión borrosa. Y es ahí en donde te hacen leer esta tabla. La tabla de Snell. La intención de la tabla de Snell es poder ver qué tan buena visión tienes tanto de cerca como de lejos, porque va a haber personas que te pueden ver increíblemente bien de lejos, pero no de cerca. Y al revés. Incluso estoy muy seguro que más de alguno de sus familiares tienen el teléfono aquí, no alcanzan a leer, lo alejan y ya pueden leer bien.
Eso es un error refractario. De ley te ha pasado. Pero para poder seguir hablando de esto tienes que saber entonces qué es miopía y qué es astigmatismo. La miopía es la que hace que los objetos lejanos se vean borrosos. Esto ocurre porque la imagen se enfoca por delante de la retina, en lugar de hacerlo directamente sobre ella. Esto puede ser leve, moderada o alta patológica. La hipermetropía hace que los objetos cercanos se vean borrosos, pero no los lejanos. Y el astigmatismo es el que hace que los objetos tanto cercanos y lejanos se vean borrosos o distorsionados. Y al final, cualquiera de tus ojos puede tener alguna de estas. Ahora, es más frecuente, por ejemplo, en los niños encontrar el hipermetropía, porque dijimos, es mucho más frecuente, pero se corrige con la edad. Y también el tema de la miopía y el astigmatismo es algo que vamos a llegar a ver incluso en pacientes que no tienen los antecedentes familiares, como es en mi caso. Pero bueno, ya para que sepas que cómo se dice el que no puedas ver de lejos y cómo se dice cuando puedes ver de cerca. Algo que es muy característico, y lo digo en mi caso personal, yo pensaba que las luces en la noche eran las que tenían un halo de luz aparte. Yo no sabía que las luces se ven solo como un puntito y ya. Yo pensaba que todas las luces tenían un aro que las rodeaba. Eso es miopía. Y es aquí donde tenemos que hablar de la clínica. ¿Qué es lo que va a ver la persona cuando tiene alguno de estos errores refractarios? Una persona con miopía va a empezar con la visión borrosa en objetos lejanos. Va a entrecerrar los ojos para ver si puede ver mejor. A esto va a haber un dolor de cabeza, se le pueden cansar los ojos muy fácilmente y la dificultad para ver pizarras escolares o señales de tráfico. Incluso las luces lejanas se ven difusas o con un aro de luz. Y esto puede progresar hasta los 20 o 25 años o más. Mientras que el astigmatismo va a haber una visión borrosa o distorsionada a cualquier distancia, dificultad para enfocar líneas horizontales o verticales, dolor de cabeza, fatiga visual y la dificultad para ver de noche y entrecerrar los ojos para intentar mejorar esa visión. Las luces aquí se van a ver estiradas, alargadas o con destellos radiales. Pero su evolución generalmente es estable, aunque puede cambiar con la edad. Y esto es algo que a mí en lo personal me volaba la cabeza porque yo siempre pensé que las luces tenían que verse alargadas, estiradas, con aros de luz rodeando, y no. Pero ahora que sabes cómo es que ve el mundo una persona que tiene miopía o astigmatismo, es en donde tú puedes también hacer esa comparación. Si tú cierras un ojo y ves mejor con un ojo que con otro, hay algo que tenemos que investigar al ojo que no ve bien. E incluso hay personas que cierran un ojo y ven el aro de luz. Cierran el ojo que abrieron primero y ya no lo ven. Ahí está el defecto. Y es aquí en donde tenemos que hablar de los factores de riesgo. Porque es por algo el por qué se pronostica que en 2050 más de la mitad a nivel mundial va a tener miopía. ¿Cómo? ¿Nani? Pero para poder ver el por qué esto se está ocurriendo a ti, tenemos que hablar de los factores de riesgo. Cuando hablamos de la miopía, hablamos de anomalías estructurales del ojo. La principal causa es un alargamiento del globo ocular o un aumento de la curvatura de la córnea o el cristalino. Al igual de los factores genéticos, el antecedente familiar directo aumenta el riesgo. Y aquí están los factores ambientales, como la lectura prolongada, poco tiempo al aire libre y el uso excesivo de pantallas. Y aquí va a llegar tu tía a decirte, es por eso que te decía que no vieras tanto el celular, tanto la televisión, tanto la tablet, lo que tú quieras. No, hay algo que vale mucho la pena destacar cuando hablamos de las pantallas. Recordemos que el factor de riesgo es, ver pantallas, pero también está la poca actividad al aire libre y las lecturas prolongadas. Antes las personas comenzaban con miopía cuando estaban en sus épocas de estudiantes, y esto era porque necesitaban estar todo el día pegados al libro para poder leer y estudiar. Actualmente puedes estudiar desde una pantalla, no hay ningún problema, pero entonces, ¿cómo esto se relaciona a que me pueda dar miopía? Aunque la herencia genética es un factor importante para miopía, si uno de los padres es miope, el hijo tiene un riesgo aumentado. Si ambos padres son miopes, el riesgo puede ser hasta 6 veces mayor. Pero los genes por sí solo no explican el aumento explosivo de la miopía en las últimas décadas, sobre todo en países asiáticos. Las pantallas sí pueden favorecer el desarrollo y la progresión de la miopía, especialmente en niños. Y el tema no es las luces o que salgan demasiadas interacciones en una pantalla, eso no es lo que se ha relacionado con el tema de la miopía, sino lo que es una visión cerrada, concentrada, sin descansos por tiempos prolongados. Es por eso que antes, a los que se les consideraba estudiosos, todos tenían lentes. Soy un nerd. ¡Ay! ¡Yo también! Y esto era porque tenían una visión de algo muy cerca, por mucho tiempo, sin descanso y sin pausas, pues
es lo que realmente desencadena o puede desarrollar la miopía. Así que no, el uso de pantallas no va a causar miopía. El tiempo prolongado y la exposición en pantallas o a cualquier cosa que te vaya a enfocar la vista por tiempos muy largos y sin descanso, sí lo va a hacer. Los estudios muestran que los niños que usan mucho el celular, tablet o computadora y que pasan poco tiempo al aire libre tienen mayor riesgo de desarrollar miopía y que ésta avance rápidamente. Un metaanálisis del British Journal of Ophthalmology encontró que cada hora adicional al aire libre disminuye el riesgo de miopía, mientras que el tiempo prolongado en visión cercana, incluyendo pantallas, lectura o similares, lo aumenta. Entonces, ¿tenemos que quitar las pantallas para no desarrollar miopía? No, porque esa no es la solución. La recomendación está en el periodo de descanso y la actividad al aire libre o con luz solar que nos permita descansar esa visión que tenemos de tener algo cerca para poder trabajar mejor ese tema. No, tú puedes seguir usando las pantallas. Las recomendaciones de la miopía es no eliminar las pantallas, pero usarlas con moderación. Fomentar mínimo 2 horas al día de aire libre y aplicar la regla de 20-20-20. Cada 20 minutos mirar a algo que esté a 20 pies, o sea, hace 6 metros, por al menos 20 segundos. Y sobre todo supervisar la distancia y la postura durante el uso de pantallas. Así que al hablar de miopía estamos hablando de que tu ojo tiene alguna anomalía y sobre todo la exposición que tenemos a que estemos concentrando tanto la visión. Pero es aquí en donde tenemos que hablar también del astigmatismo, porque aunque la miopía es algo lo cual, pantallas, luz solar, aire libre, el astigmatismo es algo mucho más cerrado. El astigmatismo, la principal es congénita. La mayoría de las personas que tienen astigmatismo nacen con él. La herencia genética también es bastante importante, pero aquí también están los antecedentes postquirúrgicos o postraumáticos, desde una cirugía ocular que llegó a ocurrir hasta una lesión importante a tempranas edades de la vida. Y de aquí también nace el queratocono, una condición en la que la córnea se vuelve más delgada y con forma cónica. A esto se le llama astigmatismo irregular. Así que en palabras generales, la miopía es algo que se puede llegar a desarrollar principalmente por forzar la visión por tiempos prolongados. El astigmatismo es algo con lo que también se puede nacer e incluso es muy frecuente que las personas ya nazcan con esto, pero que se puede llegar a agravar por cirugías mal realizadas, el tema de los golpes y algo que es muy característico, las microlesiones en la córnea. No hace mucho tiempo te hice un video de cómo un doctor se frota los ojos y esto es para evitar el queratocono. El queratocono es algo que se da por tallarse y frotarse los ojos de manera muy repetitiva durante mucho tiempo. ¿Cuál es la principal razón por la que una persona se puede tallar los ojos? Alergias. Hasta este punto ya sabes que no hay que tallarse los ojos y que las pantallas no causan miopía, pero sí puede llegar a agravarlas si se usan de manera inadecuada. Es eso. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para evitar que la miopía o el astigmatismo sigan progresando a través de la vida? Además de, obviamente, corregirlas, utilizar tus lentes. Ahora, para esto sí hay detalles bastante importantes y muy específicos de qué cositas podemos hacer en nuestro día a día para evitar que esto progrese. Cuando hablamos de miopía, los factores que ayudan a controlar o recuperar la miopía es mayor exposición a la luz natural, mínimo 2 horas diarias al aire libre. Las pausas regulares de actividades en donde la visión esté muy cercana. Ya explicamos la regla del 20-20-20. La corrección temprana y adecuada con lentes. Y en el caso de la miopía, sí hay un fármaco que se puede utilizar con la intención de que en los niños no llegue a progresar tan rápido en la adolescencia o similares. Para esto se puede utilizar el tema de la atropina. Ahora, esto es muy importante porque es exclusivo. Primero, lo tiene que decir un oftalmólogo. Y segundo, es para niños. Así que no se te ocurra ponerte atropina porque sí, no. Pero en palabras generales, no hay un fármaco el cual diga que disminuye la miopía o el astigmatismo. No hay pastillas, hay gotas que pueden ayudar no tanto a revertir las cosas, sino a evitar que sean tan molestas, pero ahorita vamos a llegar ahí. Hasta el momento lo que tienes que saber es eso. No hay fármaco el cual pueda ayudar a disminuir estas cosas. En el tema de la miopía, hay ciertos suplementos como el omega 3 o la vitamina D, la cual no tiene evidencia de que vayan a servir para la progresión de la miopía. Se han estudiado en donde, puede tener medidas generales para la salud, pero no hay ninguna evidencia de que ayuden a disminuir o a retener el tema de la miopía. E incluso hay antioxidantes que pueden ayudar con la salud de la mácula, que es otra parte del ojo,
pero no tienen ayuda hacia la progresión de la miopía. Entonces, no hay fármacos que te ayuden a quitarte la miopía. No hay suplementos que te ayuden a quitarte la miopía. Lamentablemente, la única manera de poder quitarla es con lentes. O bueno, ya el tema de la cirugía, que ahorita vamos a hablar de eso. Mientras que en el tema del astigmatismo, los factores que ayudan a controlar o recuperar el astigmatismo es el uso adecuado de lentes correctivos o de contacto, la cirugía refractiva en los casos estables, control de alergia ocular para evitar el frotamiento de los ojos y la detección y el manejo temprano en niños. Y hablando de suplementos, el omega 3, la luteína y la vitamina A pueden ayudar a mantener la salud ocular general, pero no corrigen el astigmatismo. Así que no, tampoco hay ningún fármaco que nos ayude a detener o evitar que progrese el astigmatismo. La única manera de evitar que un error refractario pueda seguir avanzando es no corregirlo con los lentes. Así que por favor, ponte tus lentes. Y entonces aquí me vas a decir, ¿y ya? ¿Eso es todo lo que puedo hacer? La regla de los 20-20-20 para miopía, en el tema del astigmatismo, el utilizar mis lentes ¿Y listo? ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? Pero si hay una solución para la miopía y el astigmatismo. Pero aquí sí tenemos que hablar de la cirugía. En el tema de cirugía para miopía está el procedimiento LASIK o PRK, que son para pacientes adultos con una graduación estable, pero no se recomienda en menores ni en caso de miopía progresiva. Mientras que en el tema del astigmatismo, la cirugía LASIK, PRK o la SMILE corrigen el astigmatismo regular en pacientes con córneas sanas y graduación estable. En el tema del astigmatismo también están los implantes de lentes o los anillos intracorneales. Pero si quieres evitar el tema de la cirugía, puedes seguir con tus lentes, a menos que la enfermedad sea progresiva y la cirugía es algo lo cual va a permitir que recuperes la vista. Pero para cualquiera de esas cosas es hablar con tu oftalmólogo. Las recomendaciones, si te diste cuenta, no son nada del otro mundo. Es utilizar los lentes cuando tengas que utilizarlos, el que vayas a salir un poco al aire libre mínimo 2 horas al día con la intención de que tus ojos también puedan estar enfocados en otras cosas, y sobre todo si vas a estar en lugares donde tienes que estar forzando mucho la vista, como puede ser la lectura, las pantallas y todo lo demás, la regla del 20-20-20 es más que ideal para poder seguir manteniendo una buena salud en tus ojos. Pero bueno, eso sería todo por el pequeño video del día de hoy. Espero que aprendieras algo nuevo y sobre todo que te des cuenta que no hay suplementos, no hay medicamentos, no hay terapias místicas, mágicas, ancestrales, no hay en el caso de miopía y astigmatismo, ejercicios para los ojos. Simplemente es acudir al oftalmólogo mínimo una vez al año, ver que tus ojos estén en buen estado y ver que tu dioptría no esté aumentando, sino que se esté manteniendo estable. Y ese es todo el chiste. Pero bueno, por aquí te dejo mis redes sociales por si tienes alguna pregunta o algo similar. Y si tienes alguna pregunta, de verdad, acércate con tu oftalmólogo, porque los ojos son cosas que ningún otro médico se va a atrever a meter mano. Por eso hay una especialidad tan así para que las puedas tratar de la manera correcta. Y asegúrate de utilizar tus lentes. Era lo que te quería decir el día de hoy.